Estos días hemos visto un montón de diferentes análisis, de información sobre qué ha podido pasar en Afganistán para que el país haya caído en cuestión de días bajo control de los talibán, que ya han entrado en su capital, en Kabul, una ciudad de 6 millones de habitantes, sin encontrar apenas resistencia. Y para entender lo que pasa hoy es fundamental analizar lo que ha pasado en Afganistán en las últimas décadas. En 1980, Estados Unidos se dedicó a financiar, a armar, a entrenar a grupos reaccionarios que se levantaron contra el gobierno de la República Democrática de Afganistán. Esos grupos se levantaron contra el gobierno por una serie de reformas que éste implementó relacionadas con la propiedad de la tierra y principalmente con el acceso de las niñas y de las mujeres afganas a su derecho a la educación. Estados Unidos, como decía, armó, entrenó, financió a estos grupos que luego pasarían a convertirse en los talibán que conocemos hoy, con el objetivo de mantener, de incrementar su presencia geopolítica en Asia Central. Esto, junto con las dos últimas décadas de invasión del país por parte de la OTAN, es lo que explica la situación de hoy. La situación de hoy es una consecuencia de esto, de estas 2 décadas también de invasión de la OTAN que, como decía, se han venido caracterizando por muchísima violencia. Más de 240.000 afganos y afganas han muerto como consecuencia directa de esta invasión. También se ha caracterizado por el bombardeo sistemático de objetivos civiles. Hace solo una semana Estados Unidos bombardeaba en la ciudad de Helmand objetivos como clínicas o centros educativos. Y todo esto ha destrozado el tejido social afgano, ha destrozado toda organización comunitaria que existía para además imponer un gobierno títere que, como hemos visto, no tenía ningún control real sobre el terreno del país. Demostrando así, además, que todos los grandes discursos, todos los grandes supuestos argumentos de ayuda al pueblo que hacían los promotores de esta guerra eran absolutamente falsos. Esta invasión de la OTAN, como otras tantas, tenía como objetivo controlar un territorio estratégico y apropiarse de sus recursos. No olvidemos que Afganistán ocupa un papel muy central en el continente asiático y ahora mismo está planeada la construcción de varios gasoductos que pasarían por este país y que tendrían evidentemente un efecto estratégico importante. Además está la cuestión de la producción de opio, que durante la invasión de la OTAN de Afganistán se ha triplicado. Esta invasión, además, ha tenido un coste medio de 100.000 millones de euros anuales. Este dinero que se ha utilizado, entre otras cuestiones, para la compra de armas que hoy están muy mayoritariamente en manos de los talibán. Además, posiblemente también están en manos de los talibán los 17.000 toneladas de armas que el gobierno de Aznar regaló al gobierno afgano títere de Estados Unidos, que no sabemos dónde están, no sabemos en qué paradero se encuentran estas armas donadas por el gobierno de Aznar. Evidentemente, podemos ver, por tanto, que aquí hay una industria armamentística, un complejo industrial de la guerra que se ha lucrado enormemente con estos 20 años de invasión de Afganistán y que además tiene entre sus intereses que siga habiendo una situación de violencia en el país. No hace falta tampoco tener mucha imaginación para pensar qué podría haberse hecho realmente con estos recursos si se quisiera favorecer, mejorar la situación de la población afgana. No olvidemos que el 25% de las afganas y de los afganos se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria grave. Hoy la situación es compleja en Afganistán, desconocemos todavía muchos detalles sobre cómo los talibán van a implementar el poder que han adquirido, pero las lecciones que podemos extraer son claras. Este modelo de intervención, de invasión promovido por la OTAN, que no es único en Afganistán, se ha dado en otros países de Oriente Medio, de Asia Central, es un modelo cuya principal consecuencia es la destrucción de las sociedades y también
el auge, el alimento de los grupos más reaccionarios, grupos que atacan principalmente además a la población de esos países que han sido ya destruidos por las invasiones de la OTAN. Por lo tanto, lo que se está haciendo es dar alas a los elementos más reaccionarios y destrozar cualquier posibilidad de alternativa, promoviendo así además unos intereses que son contrarios a los que tenemos los pueblos de Europa, a los que tenemos nosotras y nosotros. Es decir, nuestros gobiernos, por desgracia, han hecho una política de absoluto seguidismo del afán imperialista de los Estados Unidos sin tener en cuenta los intereses que tenemos los pueblos. Por lo tanto, España y los demás gobiernos de la Unión Europea tenemos una responsabilidad directa en esta situación por la participación de muchos de estos gobiernos en la invasión y también por las políticas migratorias nefastas que se han llevado a cabo en los últimos años. Desde el año 2008, 70.000 afganos y afganas han sido deportados de vuelta a Afganistán, de vuelta a las bombas de las que huían desde Europa. 70.000 afganas y afganos que hoy no sabemos dónde están, si siguen con vida, en qué condiciones están. Todo ello argumentando desde Europa que Afganistán se trataba de un país seguro. En pocas horas hay una reunión extraordinaria de consejos de asuntos exteriores de la Unión Europea en la que esperemos que se tomen decisiones importantes que realmente reviertan esta política de la muerte que ha defendido la Unión Europea hasta ahora y se sienten las bases para un modelo diferente que, en primer lugar, renuncie a esta política exterior basada en la violencia para apropiarse de recursos ajenos y también, evidentemente, que responda ahora a los afganos y sobre todo a las afganas que están huyendo de sus países y responda no con violencia en las fronteras, no encerrándolos en campos, sino con una respuesta que realmente cumpla con el derecho internacional.